Elige. Firma aquí o lárgate de esta casa ahora mismo. La voz de mi hija estaba llena de ira, gritándome mientras yo yacía en la cama del hospital con los puntos aún sangrando. Y mi yerno, él solo sonrió con desdén. Antes de que pudiera decir algo, me dio una bofetada tan fuerte que me caí al suelo, y sentí como si los puntos se me abrieran de nuevo. La sangre de mi boca goteaba sobre el frío suelo del hospital, justo a los pies de mi cama en la sala de recuperación. Mi hija, Adriana, se paró sobre mí, su hermoso rostro ahora desfigurado por la crueldad. A su lado estaban Gilberto y su arrogante madre, armando un escándalo en la habitación. Sus gritos atravesaban las paredes y hacían que los otros pacientes se apartaran asustados. Los puntos de mi operación de apendicitis de hace 5 días se sentían como si estuvieran a punto de reventar mientras intentaba levantarme después de la tremenda bofetada de mi yerno. La enfermera Elena había llamado a seguridad. Sus manos temblaban por el shock. Pero a Adriana no le importó en lo más mínimo. Nunca le ha importado. Solo cuando llamaron a la puerta y apareció la policía, las caras de todos en la habitación cambiaron de repente. No lo sabían. El peor derrumbe apenas estaba por comenzar. Soy Isabela Montaño, 61 años. Una mujer que pasó 40 años de su vida construyendo un patrimonio junto a su esposo, Ricardo, pero en este momento, acostada en esta fría cama de hospital, me di cuenta de que no era más que un mueble viejo, un armario de caoba apolillado y olvidado en un rincón de la casa que yo misma había elegido ladrillo por ladrillo. Alguna vez fui el alma de la familia, la que preparaba tazas de café de olla con ese aroma a canela cada mañana para mi esposo y mi hija, pero ahora solo era un obstáculo en el camino de su codicia. 5 días. Solo habían pasado 5 días desde que mi esposo, Ricardo, falleció. El dolor de perder a mi compañero de vida me oprimía el corazón. Sentía la sangre helada, y luego el dolor físico llegó como una humillación adicional. Una cirugía de emergencia por apendicitis. Ahí estaba yo, respirando con dificultad, sintiendo cómo cada punto en mi abdomen sangraba. Un dolor sordo y punzante, como si docenas de agujas me atravesaran la piel sin parar. La joven enfermera Elena acababa de irse después de cambiarme el suero. Su sonrisa amable era el único rayo de luz en esta habitación oscura. Pero tan pronto como esa luz se apagó, la oscuridad se apoderó de todo. La puerta de la habitación se abrió de golpe, chocando contra la pared como un trueno en un día despejado. Adriana entró corriendo, trayendo consigo un perfume tan fuerte que me dio dolor de cabeza, opacando el olor a cloro del hospital. Detrás de ella venía Gilberto, ese yerno con la sonrisa socarrona de un depredador siempre en su rostro. Y mi consuegra, doña Herminda, llevaba un elegante vestido negro y no paraba de abanicarse con un abanico de encaje, su rostro siempre fingiendo amabilidad, pero sus ojos rasgados eran tan afilados como una navaja, listos para destrozar a cualquiera que pareciera débil. Ni una sola palabra para preguntar cómo estaba, ni una sola flor de condolencia. Adriana me arrojó un fajo de papeles gruesos sobre las piernas, justo encima de la herida recién cosida. El dolor me llegó hasta el cerebro y me hizo saltar, mientras el sudor frío me corría por todo el cuerpo. «Acabemos con esto», dijo Gilberto acercándose, su sombra cubriéndome, fría y amenazante. «Tu esposo murió, y tú tampoco durarás mucho con ese cuerpo destrozado. Firma, para que podamos asegurar el futuro de esta familia». Doña Herminda chasqueó la lengua. Su voz era dulce, pero llena de veneno. «Querida Isabela, los bienes deben dejarse en manos de los jóvenes para que los hagan crecer. Los viejos como tú solo los guardan para llevárselos a la tumba. No seas tan egoísta». Intenté incorporarme. Mis manos callosas por años de trabajo junto a Ricardo se aferraron a la gastada bata del hospital. Tenía la garganta seca y un sabor amargo a medicina. Al mirar a los ojos de Adriana, solo vi un vacío helado. ¿Cómo podía la niña a la que una vez acuné para dormir apuñalarme el corazón con tanta frialdad? «Mamá, no nos lo pongas más difícil», espetó Adriana al ver mi silencio. «Es solo una firma. ¿Piensas aferrarte a esos papeles hasta la muerte?». Negué con la cabeza. Mi voz era débil, pero cada palabra llevaba el peso de la determinación. «Yo no voy a firmar. Este es el sudor y las lágrimas del padre de tu padre. No puedo entregárselo a gente como ustedes».
¿Qué dijiste? Adriana abrió los ojos como platos, su hermoso rostro se contrajo por la ira. Se escuchó el sonido seco de una bofetada. El golpe de Gilberto hizo que mi cabeza se estrellara contra el marco de metal de la cama. El sonido del metal, chocando contra mi cráneo, fue espeluznante. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Una niebla negra nubló mi vista. Perdí el equilibrio. Rodé fuera de la cama y caí al frío suelo de baldosas como un saco roto. El dolor de la herida estalló violentamente. Sentí como si los hilos de la sutura se hubieran desgarrado, y la sangre caliente comenzó a empapar el vendaje y a extenderse por el suelo. Mi boca sabía a metal. Me acurruqué en el suelo. Mi corazón latía desbocado como un pájaro enjaulado, tratando desesperadamente de escapar. Levanté la vista y, a través de mis lágrimas, vi que Adriana seguía allí de pie. No se agachó para ayudarme. Me miraba desde arriba, con los ojos llenos de desprecio y asco, como si estuviera viendo basura que necesitaba ser desechada. Y entonces habló, cada palabra aplastando lo último que me quedaba de dignidad. ¿Crees que eres demasiado buena para quedarte con todo eso? Mírate, Isabela, no eres más que una viuda vieja, inútil y patética. Si alguna vez has pasado por un dolor como el mío, traicionado por la persona que más amas, ¿qué harías? Comparte en los comentarios. Creo que tus historias de venganza harán que muchos aquí se sientan menos solos. Justo en ese momento, la alarma de emergencia sobre mi cama sonó estridentemente. Elena entró corriendo a la habitación. Su grito rompió el aire sofocante. «Dios mío, ¿qué le han hecho?» 2 guardias de seguridad aparecieron justo después, sujetando a Gilberto, que todavía intentaba acercarse a mí. Adriana y la señora Germinda empezaron a ponerse nerviosas, sus caras de triunfo reemplazadas por un miedo cobarde al ver la intervención de la policía del hospital. Fueron escoltados fuera de la habitación entre los susurros de los otros pacientes en el pasillo. Me ayudaron a volver a la cama. El doctor Ramírez revisó rápidamente mi herida, mientras Elena, temblando, limpiaba la sangre de mis labios. En el momento en que vi mi propia sangre manchando el impecable suelo blanco, todo el rencor que sentía desapareció de repente, reemplazado por una calma aterradora. Ya no lloré más. Mis lágrimas se habían secado desde el momento en que profanaron mi foto de bodas con sus pensamientos. Miré al techo, sintiendo el frío de la habitación penetrar en mi piel. Ricardo siempre me decía, la dignidad es lo único que no te pueden quitar, a menos que tú misma la entregues. ¿Creen que una bofetada y unos cuantos insultos pueden doblegar a esta Isabela Montaño? No, acaban de cometer un error fatal. Han despertado a la leona que dormía en el duelo de una viuda. Esta bofetada no solo me hizo sangrar, despertó a otra persona dentro de mí. Esto ya no es una simple disputa por una herencia, es una guerra por la dignidad. Y ustedes no tienen ni idea de que tengo un secreto que puede derrumbar todo ese imperio de arena que tanto anhelan en una sola noche. El juego apenas comienza, Adriana. Mamá te va a enseñar que la traición siempre tiene un precio que nunca podrás pagar. El goteo constante del suero caía en la silenciosa habitación, un ritmo seco y sin alma. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido era como un reloj contando los últimos momentos de mi paciencia. Afuera, la noche de la Ciudad de México envolvía el hospital, y solo la tenue luz de las farolas se reflejaba en la ventana empañada por la lluvia. El doctor Ramírez acababa de irse después de coser la herida dentro de mi boca con sus manos viejas pero llenas de empatía. No preguntó nada, pero su mirada lo decía todo. Había visto demasiada podredumbre en el alma humana en esta ostentosa sociedad. Me incorporé. El dolor de la operación y la tremenda bofetada de Gilberto hacían temblar todo mi cuerpo. Arrastré mis pies pesadamente hacia el pequeño y estrecho baño del hospital. La luz fluorescente, blanca y parpadeante sobre mi cabeza hacía que el espacio se sintiera aún más tétrico. Me paré frente al espejo y de repente me quedé helada. En el espejo había una extraña, una mujer con el pelo canoso y revuelto, una mejilla hinchada y amoratada, una marca de la brutalidad que mi propio yerno me había regalado. Tenía los ojos hundidos y enrojecidos por las noches en vela, llorando a mi marido, pero en el fondo de sus pupilas todavía brillaba una pequeña chispa de dignidad que no se había extinguido. ¿Quién era yo? Soy Isabela Montaño Ledesma, una viuda, una madre, y ahora era un ser invisible.
Levanté mis manos delgadas, llenas de manchas de la edad y callos, para tocar el frío espejo. Estos dedos alguna vez fueron tan suaves, pero 40 años de vida los habían convertido en herramientas de sacrificio. En mi dedo anular, la alianza de oro, gastada y desgastada por el tiempo, era el único recuerdo que me quedaba de Ricardo. Cerré los ojos, y el aroma del pasado volvió como una tormenta de arena del desierto de Chihuahua. Recordé aquellos días, cuando Adriana era solo una niña pequeña que lloraba a menudo por las fiebres de la dentición. En aquel entonces, la economía familiar estaba por los suelos. Ricardo tuvo que irse a trabajar a la frontera y yo me las arreglé sola con la carga del día a día. Recuerdo haber caminado kilómetros bajo el sol abrasador de México, con los pies sangrando sobre las calles empedradas para llegar al mercado Soriana. En mi bolsillo solo quedaban unos cuantos pesos, suficientes para elegir entre un poco de medicina para la fiebre de mi hija o una bolsa de tortillas para mí. No lo dudé. Abracé el paquete de medicinas como si fuera un tesoro, aceptando pasar hambre durante 2 días enteros. Recuerdo el sabor salado del sudor corriendo por mis labios. Recuerdo el peso en mis hombros de las bolsas de mandado que cargaba para otros. Un trabajo extra que tomé para comprarle a mi hija un par de zapatos nuevos para el inicio de clases. Lo sacrifiqué todo, convirtiéndome en una sombra silenciosa detrás del éxito de mi esposo y el crecimiento de mis hijos. Y hoy, en la misma casa que ayudé a construir con cada centavo, me había vuelto invisible. Los caros muebles de cuero que Adriana y Gilberto trajeron de Polanco, los brillantes jarrones de cristal, eran lujosos. Sí, pero tan fríos. No tenían el aroma de la caoba vieja, ni el calor de las cenas familiares. Eran la prueba de una apropiación cruel. «Amor mío, ¿estás viendo esto desde arriba?», pregunté en silencio al vacío, con un nudo amargo en la garganta, como si acabara de tragar un puñado de cenizas. ¿Por qué el tiempo puede ser tan cruel? No solo me quitó la juventud, sino que convirtió a la hija que amaba más que a mi vida en una extraña llena de codicia. Me pregunté, ¿fue mi culpa? La sobreprotegí tanto que pensó que los sacrificios de sus padres eran algo tan natural como el aire que respiraba. La gente es realmente desagradecida, más fría que los vientos de invierno que soplan por el Valle de México. Me miran y ven a una anciana con un suéter viejo, con la mente aparentemente confundida por el dolor de la viudez, y creen que pueden aplastarme. Pero Adriana, Gilberto y esa arrogante doña Germinda estaban muy equivocados. Me veían pequeña, pero no sabían que fui yo quien se sentó con Ricardo en la vieja mesa de madera bajo la luz de una lámpara de aceite, registrando meticulosamente cada número en los libros de contabilidad durante los últimos 30 años. Me sé de memoria cada inversión, conozco los rincones ocultos de los contratos que Gilberto está tratando de falsificar. Creen que solo sé hacer tortillas, pero soy yo quien tiene la llave del laberinto de la fortuna que tanto anhelan. Pueden quitarme mi sitio en la mesa, pueden echarme de mi cálida habitación, pero nunca podrán quitarme la verdad de que fui yo quien creó el calor y la columna vertebral de esta casa. Me alejé del espejo y volví a la cama. En la mesita de noche, el pañuelo de Ricardo seguía allí. Me lo llevé a la mejilla hinchada, inhalando profundamente el aroma cálido que aún conservaba. Mis lágrimas comenzaron a caer, pero no eran los sollozos de una víctima pidiendo compasión. Eran lágrimas que limpiaban los últimos restos de debilidad que quedaban. Una idea resonó en mi cabeza como la campana de una gran catedral. Ricardo me enseñó que la dignidad no está en los diamantes que llevas en el cuello, sino en la integridad de tus huesos. Me golpearon. Humillaron a una mujer que acababa de perder a su marido en su propia cama de hospital. Esto ya no era por dinero, era por pisotear el alma de una persona. Mi mirada se dirigió a la ventana, donde las luces de la Ciudad de México se desvanecían en la niebla del amanecer. Un silencio aterrador me envolvió. Pero dentro de mi pecho, mi corazón ya no latía desbocado por el miedo. Latía a un nuevo ritmo, lento, firme y frío. Guardé suavemente el pañuelo en el bolsillo de mi suéter, mientras mi otra mano se aferraba a mi anillo de bodas. Acababa de darme cuenta de una verdad. Mis enemigos no eran solo la codicia de mi yerno, sino también la crueldad de mi propia sangre. Y para enfrentarme a los demonios, no podía seguir siendo una santa. Miré el fajo de papeles que Adriana había dejado en la cama antes de que la seguridad la echara. Una leve sonrisa apareció en mis labios aún manchados de sangre,
¿Querían que firmara? De acuerdo. Pero firmaría una sentencia que nunca esperarían. Me acosté, no para esconderme, sino para agazaparme antes de atacar. Esta noche era la última noche que me permitiría ser una víctima. Mañana, Isabela Montaño Ledesma reclamaría cada peso, cada metro de tierra y, lo más importante, cada pedazo de dignidad que le fue robado. La oscuridad de la habitación de repente se sintió familiar, como un compañero. Cerré los ojos, imaginando sus rostros pálidos, cuando descubrieran la verdad que se encontraba en el fondo de la caja de madera que Ricardo le había confiado al abogado Tarcisio. El juego de ustedes ha terminado. Susurré en la oscuridad, mi voz ahora afilada como una cuchilla recién afilada. Porque no solo soy tu madre, Adriana, también soy la guardiana del alma de este imperio. El té de manzanilla en mis manos ya había perdido todo su calor. El tic-tac del reloj de pared seguía sonando. Cada latido era como un martillazo en el silencio aterrador de la habitación del hospital. Bajé la vista y mis ojos se detuvieron sin querer en la alianza de mi dedo anular. Era el único testigo que quedaba de una época en la que vivíamos con toda nuestra fe y dignidad. Fue el frío contacto del metal contra mi piel lo que me transportó de vuelta a una tarde lluviosa de hace más de 20 años, el día en que yo misma arranqué una parte de mi alma para despejar el camino hacia el futuro de Adriana. Ese año, México se tambaleaba por una crisis económica, y nuestra familia también lo pasaba mal. Todavía recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. El olor a tierra húmeda mezclado con el de una barata sopa de frijoles negros hirviendo a fuego lento. Adriana llegó corriendo a casa, con la carta de aceptación de la universidad en la mano. Sus ojos brillaban intensamente, pero la cifra de la matrícula en la carta nos dejó a Ricardo y a mí en silencio, como si estuviéramos frente a un mar inmenso sin un barco a la vista. Esa noche, me paré frente al espejo y me quité el anillo de diamantes que mi madre me había dejado antes de morir. Le mentí a Ricardo. Le dije que iba al pueblo a visitar a unos parientes, pero mis pies se desviaron hacia un callejón oscuro del mercado viejo, donde había una casa de empeño con un letrero desgastado. El timbre de la puerta sonó con un ruido seco. El hombre detrás del mostrador examinó el anillo bajo una luz amarillenta y luego me ofreció un precio miserable. Sentí una punzada en el corazón, una mezcla de humillación y dolor, como si estuviera traicionando a mi propia familia. Pero al pensar en Adriana, firmé con manos temblorosas. Al salir con el fajo de billetes húmedos, dejé que la lluvia lavara las lágrimas de mi cara, pero no pudo limpiar la amargura de mi corazón. Esa noche, Ricardo descubrió mi dedo vacío. No gritó, no me culpó, simplemente tomó mi mano en silencio, usando sus manos ásperas y callosas de carpintero para calentar mi temblor. Bajo la tenue luz de la estatua de la Virgen de Guadalupe en el altar, me miró, sus ojos llenos de compasión y orgullo. Isabela, vendiste un recuerdo, pero invertiste en un futuro. Nuestra esperanza está en Adriana. Asegúrate de que sea una inversión que valga la pena, para que nuestra hija nunca tenga que estar detrás del mostrador de una casa de empeño como tú lo estuviste hoy. Las palabras de Ricardo en ese momento fueron como un veneno endulzado. Una inversión que valga la pena. Creí en eso como si fuera mi propia fe. Para mantener a salvo esa inversión, me convertí en una máquina incansable. Unos años más tarde, cuando Ricardo enfermó gravemente, la carga financiera cayó sobre mis hombros como las rocas de la Sierra Madre. Acepté más trabajos de costura para hacer en casa. Pasaba todas las noches en vela, con el traqueteo constante de la vieja máquina de coser Singer en la oscuridad, tan regular como un corazón que se apagaba lentamente. También lavaba ropa ajena. El fuerte olor a jabón me irritaba la piel, las yemas de mis 10 dedos estaban agrietadas y enrojecidas, y tocar la tela dolía como si me estuvieran cortando. En las noches de invierno heladas, me acurrucaba junto a la máquina de coser, con las piernas entumecidas por el viento que se colaba por las rendijas de la puerta. Pero mis manos no podían dejar de coser. Abandoné todos mis pasatiempos. No me compré ni un solo vestido nuevo. Todo para que Adriana tuviera ropa decente y no se sintiera menos que las señoritas de Polanco. Una vez le di mi última tortilla y le dije con una sonrisa: ya comí mucho en el trabajo. La verdad es que mi estómago rugía tanto que no pude pegar ojo en toda la noche. Miré mis manos ahora, las cicatrices de las agujas de coser de antaño todavía estaban allí, débiles pero profundamente grabadas en mi memoria.
Con cada gota de sudor que caía al suelo en aquellos años, pensaba que estaba poniendo un ladrillo en la torre de la fama de mi hija, pero resultó que solo estaba construyendo un castillo para que su codicia y su egoísmo reinaran. En nuestra cultura, la familia es el aliento, es la dignidad. Le enseñé sobre la elegancia del conocimiento, pero olvidé enseñarle sobre la santidad de la piedad filial. El trabajo honrado es la única dignidad. Dignidad que la pobreza no puede arrebatar, pero la codicia puede convertir a una hija en una enemiga mortal. De vuelta al presente, el té en mi mano se había enfriado por completo. La sensación de entumecimiento en mi mandíbula, donde Gilberto me había asestado un golpe a mi dignidad, de repente se volvió ardiente. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Mi sacrificio no era una deuda que pudiera reclamar, pero tampoco era un felpudo para que lo pisotearan. La enfermera Elena entró después de tocar suavemente la puerta para recoger la bandeja del té. Me miró, a punto de decir algo para consolarme, pero se quedó en silencio al ver el cambio en mi rostro. Ya no era la viuda débil que lloraba junto a sus recuerdos. Mis ojos ya no miraban hacia las calles lluviosas del pasado. Dejé la taza sobre la mesa, y el sonido de la cerámica contra la madera fue firme y decidido. Ricardo, tenías razón. Fue una inversión. Y si fue una mala inversión, una contadora experimentada como yo sabe lo que hay que hacer para cortar las pérdidas. Adriana cree que se ha apoderado de la casa, de nuestras cuentas bancarias, pero ha olvidado quién fue la que le enseñó a contar sus primeros números. Apreté la alianza en mi mano, sintiendo la solidez del oro puro. Mi dignidad no reside en lo que he dado, sino en lo que he decidido recuperar. Cuando volví a mirar por la ventana, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, brillantes y frías. Una determinación helada brotó en mi interior. ¿Querían borrarme de sus vidas? De acuerdo, pero antes, yo los borraré de todo lo que mis sacrificios han creado. Esta batalla no la pelearé con lágrimas, sino con los mismos números, los contratos y las llaves que he mantenido ocultas durante todos estos años. Elena, la llamé en voz baja. Mi voz ya no temblaba, sino que era extrañamente firme. Por favor, ayúdame a llamar al abogado Tarcisio. Necesito una hoja de papel en blanco y una pluma de tinta negra. La oscuridad de la habitación del hospital ya no me asustaba. Se había convertido en mi aliada. Esta noche, la viuda Isabela Montaño morirá, para dar paso al despertar de la mujer que tiene en sus manos el destino de la familia Montaño. La habitación 402 del hospital, que solía ser un lugar de suspiros y olor a desinfectante, ahora se había convertido en un escenario de una comedia absurda. Adriana y Gilberto entraron, trayendo consigo todo un reino de frivolidad. El fuerte perfume de Chanel, de Dariela y Perla, las dos amigas de alta sociedad de Adriana, inundaba el aire. No vinieron a visitarme, vinieron a hacer un show. Ay, por Dios, Adriana, aquí es donde está tu mamá. Es tan minimalista, ¿no?, exclamó Dariela, agitando su caro bolso Hermès como si estuviera espantando un aire viciado. Me miró, sus ojos ocultos tras unas enormes gafas de sol llenas de una falsa compasión. «Hola, señora Isabela». «¿Se ve todavía con fuerzas para escucharnos hablar?» Gilberto cruzó las piernas en la única silla de plástico de la habitación. Su sonrisa socarrona parecía más cruel que nunca bajo la luz blanca y fluorescente. Sacó una caja de macarrones de la pastelería más famosa de la Ciudad de México. Mordió uno tranquilamente y dijo con un tono burlón y venenoso: «¿Lo ve, vieja? Nuestros amigos son muy considerados. Vienen a mostrarle un poco de luz del mundo exterior, ese mundo al que usted se aferra con esos pedazos de papel sin vida que son los títulos de propiedad. Pero mírese, parece tan fuera de lugar en esta misma habitación». Mi consuegra Germinda estaba sentada allí. De vez en cuando suspiraba, un suspiro lleno de clase. Pobre Adriana, tener que preocuparse por alguien que no sabe cuándo detenerse. La gente sabia sabe cuándo retirarse a tiempo, Isabela. Yo permanecí en silencio. Mis labios todavía hinchados hacían que hablar fuera una tortura. Miré a Adriana, mi hija. Estaba de pie, en medio de sus amigas, riendo y hablando de fiestas en Lomas de Chapultepec, de las próximas colecciones de vestidos de novia, como si yo, la madre a la que su marido acababa de tirar al suelo, fuera solo una mancha en la alfombra de terciopelo sobre la que caminaba. Justo en ese momento, la enfermera Elena entró con el almuerzo, un plato de sopa aguada
y unos trozos de pan sin sabor. «Por Dios», Perla hizo una mueca, señalando la bandeja de comida con el más absoluto desprecio. «Adriana, más te vale que le contrates un chef privado a tu mamá. Comer así. Se ve tan pobrecita. Parece que están dando caridad a un mendigo». Las risas estallaron. La amargura que subió por mi garganta quemaba más que esa sopa. Temblorosa, tomé la cuchara e intenté llevar un poco del caldo a mi boca. Pero la herida en mi mejilla, producto del golpe de Gilberto, me había dejado la mandíbula rígida. Una gota de sopa se escurrió, rodó por mi barbilla y manchó el cuello de la gastada bata del hospital. Adriana se levantó de golpe. Su hermoso rostro se desfiguró por la vergüenza. Se abalanzó sobre mí, me arrancó la cuchara de la mano y la arrojó con fuerza sobre la bandeja, produciendo un clang estridente. «¡Mírate! ¡Mamá!», gritó. Su voz temblaba de ira. «Por favor, deja de avergonzarme delante de mis amigos. ¿Hasta cuándo vas a hacerte la víctima? Estás vieja, ni siquiera puedes comer bien. ¿Cómo vas a manejar esa empresa? Firma los papeles, para que te metamos en un lugar donde te cuiden desde la comida hasta el sueño, en lugar de que me llenes la cara de vergüenza así». Esa puñalada me atravesó el corazón. Miré directamente a los ojos de mi hija, buscando una pequeña chispa de arrepentimiento, algún recuerdo de la madre que una vez pasó noches en vela cosiéndole cada uno de sus vestidos de ballet. Pero no, solo había frialdad. Hoy, no solo derramaron su desprecio sobre mi bata de hospital, derramaron el punto final sobre el último hilo de afecto que nos unía. No lloré. Con calma, tomé una servilleta de papel de al lado y limpié la mancha de sopa de mi barbilla, cada movimiento lento y lleno de dignidad. Mi silencio fue como una bomba de tiempo, haciendo que las risas y las charlas de las amigas de Adriana se detuvieran de golpe. Me miraban. A una anciana débil y sola en una cama de hospital, pero sintieron una presión invisible que emanaba de mis ojos ardientes de lucidez. ¿Piensa quedarse callada hasta cuándo? Gilberto se levantó y se acercó a la cama. Su aliento apestaba a cigarrillos caros. ¿Cree que el silencio la salvará? No, cuanto más terca sea, más lejos de la ciudad estará el asilo que elijamos para usted. Lo miré a él, luego a Adriana, y finalmente me detuve en la señora Herminda. No dije ni una palabra sobre el hecho de que yo tenía la llave del tesoro que tanto ansiaban. Tampoco supliqué, simplemente aparté la bandeja de comida. Me acosté y me giré hacia la ventana, dándoles la espalda, una espalda delgada pero tan firme como una muralla. La invisibilidad que intentaban imponerme se convirtió de repente en mi armadura. Podían insultar la ropa que llevaba, mi forma de comer, pero nunca podrían tocar el núcleo de acero que se estaba forjando en mi alma. «Vámonos», dijo Adriana. Su voz todavía temblaba de rabia. «El olor a desinfectante de este lugar me está dando dolor de cabeza. Dejémosla aquí con su montón de dignidad barata». El taconeo de los zapatos se fue alejando por el pasillo. Las risas de Dariela y Perla se desvanecieron tras la puerta de metal. La habitación volvió a su aterrador silencio, solo roto por el pitido constante del monitor cardíaco. Abrí los ojos y miré el cielo de la Ciudad de México, que poco a poco era devorado por la oscuridad. Una lucidez total se apoderó de mi mente. Había pasado toda mi vida construyendo un hogar, pero resultó que solo estaba criando una bandada de buitres que esperaban mi muerte. De acuerdo. ¿Quieren que desaparezca? ¿Quieren que me convierta en un fantasma? Entonces, seré un fantasma de verdad. Un fantasma que atormentará cada contrato, cada aliento y cada sueño de riqueza de ustedes hasta que la verdad salga a la luz. Alcancé el viejo teléfono que tenía debajo de la almohada. Mis manos ya no temblaban. Marqué un número que me sabía de memoria desde hacía 30 años. «Abogado Tarcisio, soy yo, Isabela. Prepare los documentos. Es hora de ejecutar el plan B que Ricardo me indicó». Mi mirada ahora era tan afilada y fría como una cuchilla recién forjada. Esta noche era la última noche de paciencia. Mañana por la mañana, cuando salga el sol radiante de esta tierra mexicana, todos ellos tendrán que volver a aprender la lección sobre el valor de una persona. La fiesta de los demonios está a punto de terminar, y soy yo quien va a reclamar este escenario. Capítulo 5. El sonido del monitor cardíaco se había detenido. La habitación del hospital se sumió en un silencio escalofriante. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos inmóviles sobre mi regazo. La herida de la operación todavía dolía bajo el vendaje, pero ya no sentía dolor.
Quizás porque mi corazón se había convertido en piedra. Hoy me daban el alta. No había un coche familiar de lujo esperando. No había abrazos cálidos ni palabras de bienvenida a casa, mamá. Solo estaban Adriana y Gilberto en la puerta de la habitación, sin una sola flor en las manos, mirándome como si fuera un paquete anticuado que necesitaban liquidar con urgencia. La enfermera Elena me ayudó a recoger mis últimas pertenencias. Puso una pequeña bolsa en mi mano, su mirada llena de compasión y pena. Elena era una extraña, pero lloraba por mí. Mientras tanto, mi hija, la que llevaba mi sangre, estaba allí de pie, mirando constantemente su brillante reloj Rolex en la muñeca. «Vámonos. El taxi está esperando», dijo Adriana, su voz monótona y seca como el sonido de las hojas cayendo sobre una tumba. No me miró. Miró el espacio vacío detrás de mí, como si mi existencia fuera una mancha que quería borrar de su vista. Me llevaron a la salida del hospital. El coche que esperaba no era el Mercedes de la familia, sino un taxi viejo y destartalado. Me metieron en el asiento trasero como a una prisionera. Durante todo el trayecto, nadie dijo una palabra. La Ciudad de México pasaba por la ventana, sus plazas bulliciosas, sus iglesias majestuosas. Todo se sentía de repente ajeno. El coche no giró en dirección al lujoso barrio donde se encontraba la mansión de nuestra familia. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio gris con paredes desconchadas y un olor a humedad que subía de las alcantarillas, lo entendí. La sentencia de muerte para el amor familiar había sido firmada. Gilberto abrió la cajuela y sacó mi vieja maleta. La arrojó bruscamente a la acera. El sonido del plástico chocando contra el cemento resonó secamente. Aquí. Este es su lugar ahora. Tranquilo, justo como quería. Gilberto sonrió con desdén, la sonrisa de una hiena que acaba de atrapar a su presa. Me quedé paralizada en medio de esa calle desconocida. El viento golpeaba mi fino suéter y me hacía temblar. Miré a mi hija, tratando de encontrar aunque fuera una pequeña chispa de conciencia en sus ojos. Adriana, ¿qué estás haciendo? Esta no es mi casa. ¿Tu padre y yo pasamos toda una vida construyendo esa otra casa para ustedes? Adriana finalmente me miró, pero esa mirada era más fría que la muerte. Se cruzó de brazos. Su voz era un siseo. Por favor, reacciona, mamá. Solo eres una carga para nuestra carrera y nuestro futuro. Esa casa ahora nos pertenece. Pertenece a la gente que realmente sabe cómo usar el dinero para crear poder. Usted ya no tiene derecho a estar allí. Lo mejor es que se comporte y desaparezca en silencio. Me quedé allí, sintiendo como si una mano invisible estrujara mi alma. La miré, no como a mi hija, sino como a una extraña que usaba la sangre de Ricardo para humillarme. Justo en ese momento, Gilberto sacó algo de su bolso. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el viejo álbum de fotos, el único tesoro que les había pedido que trajeran de casa. El álbum que documentaba desde el día en que Ricardo y yo empezamos de cero, desde que Adriana acababa de nacer. Lo abrió en la página donde estaba nuestra foto de bodas. La foto en blanco y negro, ya amarillenta, donde Ricardo sonreía radiante, tomando mi mano con fuerza como una promesa eterna. ¿Todavía se aferra a esta basura? Gilberto rió cruelmente. Déjeme ayudarla a encontrar la paz. Ante mis ojos, usó sus dos manos para agarrar los bordes de la foto. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio. Rompió la foto de bodas por la mitad, justo en medio de la sonrisa de Ricardo. Los pedazos de papel cayeron en un charco de agua sucia en la acera. El sonido de esa destrucción material fue el colapso final de los valores más sagrados dentro de mí. Mi consuegra Germinda, que había permanecido en silencio en el coche, bajó la ventanilla, torció los labios, su mirada llena de triunfo y desprecio. En este mundo no hay lugar para los que viven de los recuerdos, Isabela. Una vieja que no sabe cuál es su lugar no merece conservar ni una sola foto. Aprenda a arrodillarse y a aceptar la realidad. En ese momento, un silencio aterrador se apoderó de mí. El mundo a mi alrededor se desvaneció, los sonidos de la calle se alejaron. Miré los pedazos de la foto de boda en el suelo, la sonrisa de mi difunto esposo, ahora rota para siempre. No grité, no lloré, ni supliqué. Tampoco temblé. Una frialdad cortante como un cuchillo comenzó a crecer dentro de mí. Respiré hondo, sintiendo el aire húmedo y mohoso de este barrio pobre llenando mis pulmones. ¿Esta era la última lección que me estaban enseñando? Lentamente, me agaché y recogí mi maleta.
Mis manos estaban extrañamente firmes. Ya no miré los trozos de papel, miré directamente a los ojos de Adriana, profundamente en su bajeza. Adriana pareció intimidada por mi silencio. Retrocedió un paso. Su voz temblaba ligeramente. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? La miré. Mis labios se curvaron en una sonrisa helada. Mi voz sonó, sin temblor, sin emoción, solo con una crueldad que helaba los huesos. De acuerdo. Solo 2 palabras. Cortas, decisivas. Eran la aceptación de la verdad y también la declaración final de guerra. Me di la vuelta y arrastré mi maleta hacia la puerta de la pensión sin mirar atrás ni una sola vez. Detrás de mí, el motor del taxi arrancó y se alejó a toda velocidad. Creyeron que se habían deshecho de una carga, creyeron que habían ganado. Pero en la oscuridad del húmedo pasillo de la pensión, me detuve. Solté la maleta y me miré las manos. La madre amable y tolerante. La mujer que había vendido sus recuerdos y su dignidad por su esposo y su hija. Esa persona había muerto esta noche. En esa acera sucia, junto con la foto de bodas rota. Quien estaba a punto de levantarse, quien estaba a punto de salir de esta oscuridad, sería otra persona. Una mujer que no conocería la compasión. Una mujer que guardaba todos los secretos del Imperio Montaño. Ustedes destrozaron mi pasado, así que yo usaré estas mismas manos para aplastar su futuro. Ricardo, susurré en el aire sombrío, perdóname. Porque a partir de ahora, no trataré a tu sangre con amor. Usaré la justicia. Mis ojos ardían en la oscuridad. Un plan despiadado comenzaba a tomar forma. Esta noche, la tormenta comenzaba oficialmente. No puse un pie en esa habitación de la pensión. El olor a humedad del oscuro pasillo de la pensión en las afueras se sentía como la última bofetada que Adriana y Gilberto me habían dado. El viento de la noche me helaba la cara, pero no era tan frío como la sangre que hervía dentro de mí. Anoche, la madre bondadosa murió en silencio en la acera junto a la foto de bodas rota. Esta mañana, en un espejo manchado, vi a otra persona. Ya no había lágrimas, solo una mirada afilada como el acero. Mi corazón ya no latía de dolor, sino por justicia. Di media vuelta. Arrastré mi maleta hacia la avenida principal. Llamé un coche y di una dirección que había mantenido enterrada durante los últimos 5 días. El coche se detuvo frente a un despacho de abogados antiguo, pero imponente en el centro de la ciudad. Las luces de la calle ya estaban encendidas, era fuera del horario de oficina, y sin embargo, justo en la puerta, un hombre de edad avanzada con un traje impecable ya estaba esperando. Doña Isabela, el licenciado Tarcisio Bracamonte, hizo una reverencia. Su voz era grave, triste y llena de respeto. Pero cuando la luz de la calle iluminó el moretón y las ojeras en mi cara, sus ojos se oscurecieron de repente. Dios mío, Ricardo siempre dijo que este día podría llegar, pero yo esperaba que se equivocara. Él nunca se equivocaba sobre la naturaleza humana. Tarcisio, respondí, mi voz firme, sin rastro del temblor de la viuda débil. Solo que yo me esforcé demasiado en demostrar que estaba equivocado. Me condujo a su oficina. El espacio olía a papel viejo, a madera de caoba y a la tranquilidad del verdadero poder. Tarcisio no me preguntó por la bofetada, ni por haber sido expulsada de mi casa. Conocía bien a esa familia. Simplemente, en silencio, colocó sobre la mesa una pequeña caja de madera, finamente tallada, el último regalo de mi esposo. Ricardo le dejó esto. Dijo que solo la abriera cuando sintiera que su dignidad fuera desafiada hasta el extremo. Cuando se diera cuenta de que el amor ya no es la cura para aquellos con corazones de demonio. Abrí la caja. Dentro no había oro ni diamantes, solo una pesada llave de acero de una caja de seguridad bancaria y una breve carta. Mis manos, las mismas que Gilberto había torcido, las mismas que Adriana había rechazado, ahora se sentían extrañamente firmes al tomar esa llave. Estaba fría, pero me dio una sensación de poder que había olvidado que alguna vez poseí. Abrí la carta. La letra de Ricardo seguía siendo fuerte y audaz, como él mismo. Isabela, mi amor, la justicia es como un jardín. Si no te atreves a arrancar las malas hierbas, devorarán las flores más hermosas que hemos cultivado juntos. No dejes que tu compasión se convierta en abono para la crueldad. Protege tu territorio, mi leona. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi suéter, justo contra mi corazón helado. Tarcisio me miró, esperando una orden. ¿Está lista, doña Isabela?
Lo miré directamente a los ojos. Una sonrisa débil pero afilada apareció en mis labios. Es hora de limpiar la basura de mi casa, Tarcisio. Pensaba llevarme este secreto a la tumba. Pensaba dejarles disfrutar del fruto de nuestro trabajo como un último regalo. Pero no me dieron la oportunidad de ser una madre decente. ¿Querían que fuera un fantasma? De acuerdo. Seré el fantasma que les arrebate todo el calor de sus vidas. Ellos, Adriana, Gilberto y esa arrogante Germinda, creían que yo era solo una vieja ama de casa. No sabían que durante los últimos 30 años fui yo quien llevó todos los libros negros de la empresa. No sabían que Ricardo había transferido el 60% de las acciones a un fideicomiso que solo esta llave podía abrir. ¿Creen que el papel que me obligaron a firmar en el hospital tiene algún valor? Pobres. ¿No saben que yo ya había declarado en secreto la anulación de todos sus derechos de herencia desde el día en que Ricardo fue hospitalizado? Me levanté. Mi postura ya no era la de una víctima acurrucada en el suelo del hospital. Me erguí, con el aire de una verdadera matriarca emanando de mí, haciendo que incluso Tarcisio se estremeciera ligeramente. Tarcisio, proceda con los siguientes pasos. Quiero que se sientan más ricos por la mañana y completamente arruinados por la tarde. No es venganza, Tarcisio, es justicia. La dignidad no es algo que se suplica, es algo que se afirma, con poder. El trabajo honrado de Ricardo y mío no es una alfombra para que la pisen los buitres. Fuera de la oficina, la Ciudad de México se había sumido por completo en la oscuridad. Pero las luces de los rascacielos brillaban más que nunca. Miré hacia el barrio de lujo, donde mi mansión estaba siendo ocupada ilegalmente por traidores. Seguramente estarían descorchando champán para celebrar sobre mi dolor. No tenían ni idea de que la tormenta estaba acumulando silenciosamente su carga justo debajo de sus camas. Apreté la llave en la palma de mi mano, sintiendo cómo se clavaba en mi piel. Esto no era solo un trozo de metal, era el yugo que pondré en su codicia. El juego, ahora, realmente comenzaba. Y ustedes no tienen ni idea de que la misma madre a la que acaban de echar es la que escribe las reglas finales del juego. La vieja leona ha despertado, susurré al viento de la noche, y tiene hambre. La luz de cristal del candelabro de Venecia, que Ricardo y yo habíamos elegido personalmente, ahora caía sobre una escena grotesca. Mi mansión, que alguna vez olió a rosas y a caoba, ahora apestaba a perfumes penetrantes, a música estridente y barata, y a las sonrisas falsas de los nuevos ricos. Me paré en el umbral, observando a la multitud que se saludaba efusivamente como marionetas en una obra a punto de terminar. En el centro de la sala, Adriana, con un vestido rojo como la sangre, y Gilberto, con la expresión triunfante de quien acaba de usurpar un reino, levantaban sus copas de champán, recibiendo los elogios construidos sobre el dolor de una madre que habían echado a la calle. Respiré hondo. Esta noche ya no era la viuda acurrucada en el suelo del hospital. Llevaba el vestido de seda azul oscuro que Ricardo me regaló, el pelo recogido en un moño alto, el moretón oculto bajo una fina capa de maquillaje, y mi mirada estaba afilada como una cuchilla recién afilada. Entré. La música pareció detenerse por un instante. El tintineo de las copas cesó. Más de 30 pares de ojos se clavaron en mí, la mujer que creían que había desaparecido para siempre en la oscuridad de las pensiones baratas. Gilberto fue el primero en romper el silencio. Se acercó, con una sonrisa falsa en su rostro descarado. Quería dar el golpe de gracia, humillarme una última vez frente a sus distinguidos invitados. Oh, miren quién ha llegado. Damas y caballeros, por favor, un aplauso para mi madre, dijo Gilberto en voz alta. Su tono era la máxima expresión de la burla. Probablemente extrañaba tanto el calor de estas alfombras de terciopelo que decidió volver. Como ven, mi madre nos cedió voluntariamente toda esta herencia para mudarse a una habitación de pensión más tranquila. Aunque parece un poco fuera de lugar con esa ropa vieja en medio de esta multitud elegante, después de todo, ella fue la que limpió esta casa durante todos estos años. Un estallido de risas provino del grupo de amigas de Adriana, gente como Dariela y Perla, que me miraban como si fuera una mendiga que se había colado en un palacio. Adriana se quedó allí. Su mano temblaba ligeramente, derramando un poco de champán, pero aún así intentó forzar una sonrisa desafiante. No me inmuté. Avancé lentamente hacia el centro de la fiesta. Mis pasos firmes y llenos de poder hicieron que aquellos que se reían
sintieran un escalofrío en la espalda. Me detuve justo frente a Gilberto. Mi mirada no se posó en su traje caro, sino que atravesó su fachada de realeza para ver la cobardía que temblaba en su interior. «Tienes razón, Gilberto», dije. Mi voz tranquila, pero con una autoridad que silenció toda la habitación. «¿De qué voluntad hablas? ¿Te refieres a cuando abofeteaste a tu suegra hasta hacerla caer al suelo del hospital justo después de una operación? ¿O a cuando desgarraron la foto de bodas de mi esposo frente a una pensión húmeda y sucia?» La sonrisa se borró del rostro de Gilberto. Tartamudeó. ¿De qué estupideces estás hablando? Me volví hacia Adriana, la hija por la que una vez habría sacrificado mi vida. La miré. Mis ojos contenían una profunda decepción, pero ni una sola lágrima. «Adriana, ¿de verdad crees que esta casa, que alberga el honor de tu padre, ahora te pertenece solo por un papel que me obligaste a firmar mientras sangraba en una cama de hospital? ¿Estás segura de que todo esto, desde la copa que sostienes hasta el techo bajo el que te encuentras, te pertenece de verdad?» Adriana palideció, miró a su alrededor, a la multitud que comenzaba a susurrar. La inquietud empezó a extenderse como un virus. Paseé la mirada por toda la habitación, por los rostros atónitos, y me detuve en mi consuegra Herminda, que intentaba esconderse en la oscuridad detrás de una gran columna. «Ríanse», dije, mi voz resonando en el espacioso salón. «Ríanse a carcajadas y beban hasta emborracharse, porque esa sonrisa y esa copa de vino son lo último que les quedará después de esta noche. La justicia nunca duerme. Solo espera el momento adecuado para arrancar las máscaras de aquellos con corazones de hiena bajo ropas de seda». «Basta ya», rugió Gilberto, intentando levantar la mano de nuevo. «Seguridad. Echen a esta vieja loca de aquí ahora mismo». Pero ningún guardia de seguridad se acercó a mí. En su lugar, la puerta principal de la mansión se abrió de nuevo de golpe. El sonido de unos zapatos de cuero resonó seco, frío y autoritario sobre el suelo de mármol. El abogado Tarcisio Bracamonte entró. Lo acompañaban 2 oficiales de policía y un hombre de edad avanzada con un rostro severo. Don Evaristo, el hombre que controlaba las arterias financieras de la región y el amigo más cercano de Ricardo. Su presencia fue como un cubo de agua helada arrojado sobre la fiesta que apestaba a codicia. Gilberto se detuvo en seco. Su brazo quedó suspendido en el aire. A Adriana se le cayó la copa de champán. El sonido del cristal al romperse resonó, como la primera señal de un imperio de arena que comenzaba a desmoronarse. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué la llave de acero de la caja de seguridad que Ricardo me había dejado. La levanté, dejando que la luz del candelabro la golpeara, brillando como una pequeña estrella en medio de la noche de la traición. Miré directamente a los 2 seres que temblaban frente a mí. Mi voz ya no era el lamento de una madre, sino la orden de la verdadera dueña. La función ha terminado. Es hora de que se quiten las máscaras y enfrenten la verdad. Toda la habitación contuvo el aliento en silencio. Todos los ojos ya no me miraban con desprecio, sino que se volvieron hacia Gilberto y Adriana con duda y repugnancia. El último capítulo del engaño había comenzado, y era yo quien sostenía la balanza de la justicia. Un silencio absoluto envolvió el salón. La multitud de invitados, los mismos que hasta hace un momento se reían siguiendo el guión de Gilberto, ahora permanecía inmóvil como estatuas de cera. Yo estaba en el centro de ese silencio. Miré directamente a los ojos de Gilberto y luego a los de Adriana. Vi cómo la arrogancia en sus rostros se resquebrajaba poco a poco, siendo reemplazada por un fino pero afilado destello de miedo. Comenzaban a darse cuenta de que este escenario ya no les pertenecía. Era hora de terminar esta farsa. El abogado Tarcisio Bracamonte no esperó una invitación. Se acercó a la mesa de centro de mármol de Carrara, la misma sobre la que Gilberto acababa de dejar su costosa copa de vino como si fuera el dueño. El sonido de los pasos de Tarcisio sobre el mármol sonaba seco y sentencioso. Colocó su maletín de piel de cocodrilo sobre la mesa. Los 2 cerrojos metálicos se abrieron con un chasquido agudo que resonó por la enorme sala. Ese sonido fue como el disparo de salida para una ejecución. Tarcisio sacó un fajo de documentos encuadernados en una lujosa piel con bordes dorados, el símbolo de la herencia suprema en la cultura de la familia Montaño. «Señoras y señores», comenzó Tarcisio. Su voz era grave pero resonante, cargada con la autoridad de décadas defendiendo la ley.
A petición de mi clienta, doña Isabela Montaño, a quien acaban de oír llamar la que limpia o la que vive de los recuerdos, estoy aquí para anunciar la verdad definitiva sobre el legado de don Ricardo Montaño. Gilberto se tambaleó, intentó forzar una sonrisa, pero los músculos de su cara ya comenzaban a tener espasmos. Tarcisio, ¿qué demonios estás haciendo? Tenemos los papeles que mi madre firmó en el hospital. ¿Esos papeles? Lo interrumpí, mi voz fría como el hielo, sin la más mínima alteración. ¿Te refieres a ese montón de papeles sin valor que obligaste a firmar a una mujer que sangraba en una cama de hospital? Tarcisio pasó la primera página del expediente y la levantó en alto, ante la mirada de don Evaristo y de todos los invitados. Los flashes de los teléfonos de algunos de los presentes comenzaron a dispararse sin cesar. Este es el testamento original de don Ricardo Montaño, firmado y notariado 3 meses antes de su fallecimiento, declaró Tarcisio con voz firme. En este testamento, don Ricardo dejó claro que la totalidad de las acciones de control del corporativo, la propiedad de esta mansión y todos los activos líquidos en bancos internacionales pertenecen como herencia única e incondicional a su esposa, doña Isabela Montaño Ledesma. Un murmullo de asombro estalló como un enjambre de abejas. Adriana apenas podía mantenerse en pie. Tuvo que apoyarse en el brazo de un sillón. Su rostro estaba pálido. Su colorete rosado ahora parecía una mancha en una hoja de papel mortuorio. Tarcisio no se detuvo. Sacó una tableta y presionó play. La imagen en la gran pantalla del salón cambió de repente. Ya no eran las imágenes promocionales de la joven generación de Gilberto, sino el video de la cámara de seguridad del hospital. La multitud ahogó un grito de horror al ver a Gilberto abofeteándome, al verme caer al suelo y al ver la frialdad de Adriana mientras observaba a su madre retorcerse de dolor. Y esta, continuó Tarcisio, su voz temblaba de indignación, es la prueba de la agresión y la coacción para firmar documentos de manera ilegal. Doña Isabela ya sabía lo que ustedes harían. Me otorgó un poder para anular cualquier documento firmado bajo coacción, incluso antes de que la cirugía tuviera lugar. El golpe de gracia había sido asestado. Gilberto se puso tan pálido que parecía no tener ni una gota de sangre. La copa de champán en su mano tembló y cayó al suelo de mármol. El sonido del cristal haciéndose añicos fue como el de su propio sueño de realeza, rompiéndose en 1000 pedazos. Miró a su alrededor, buscando ayuda de sus amigos de la alta sociedad, pero Dariela, Perla y el resto de la multitud se habían alejado, mirándolo con ojos de asco. Di un paso adelante, quedando frente a los 2 traidores. En ese momento, ya no sentía el dolor de la operación, ni el cansancio de una viuda. Me erguí, con el aire de la verdadera dueña envolviendo el espacio. Esta casa es mía. Esta empresa es mía. Cada ladrillo, cada centavo en los bolsillos de la ropa que llevan puesta, lleva el nombre de Isabela Montaño, dije. Cada palabra tan contundente, como un martillazo clavando el ataúd de su codicia. Y ustedes solo son invitados no deseados que se han quedado demasiado tiempo en una casa que no ayudaron a construir. Mamá, por favor, mamá, tembló Adriana. Su voz se quebró, sus ojos llenos de lágrimas suplicantes. Intentó acercarse a mí. Sus manos, que hace un momento estaban llenas de desafío, ahora se extendían débilmente. Yo solo lo hice porque Gilberto me convenció. Soy tu única hija. La miré. Una punzada de lástima me atravesó, pero fue rápidamente reemplazada por la dureza del acero. Mi hija murió en la sala de recuperación del hospital. Adriana, quien está frente a mí ahora, es solo una desconocida con corazón de hiena. Me volví hacia Gilberto, que jadeaba como un animal acorralado. Se veía patético. Su traje de diseñador de miles de dólares ya no podía ocultar la cobardía que temblaba en sus huesos. Pudieron arrebatarme la bondad con sus engaños, pero nunca tendrán la categoría para tocar mi honor y mi dignidad. Dignidad, sentencié, mi voz resonando con el orgullo de la indomable sangre mexicana. Gilberto cayó de rodillas, su cabeza casi tocaba el suelo. Por favor, doña Isabela, por favor, deme una oportunidad. Devolveré todo, por favor. No llame a la policía. Lo miré desde la cima de la rectitud. No sentí una satisfacción mezquina, solo sentí que la justicia finalmente se había cumplido. El legado de Ricardo no era para que esta manada de buitres lo destruyera. Le pertenecía a quien sudó y lloró a su lado durante 40 años.
Su oportunidad se acabó en el momento en que rompieron la foto de bodas del padre de mi hija, dije. Mi mirada afilada se dirigió hacia la puerta principal, donde los guardias de seguridad de la mansión ya esperaban bajo las órdenes de don Evaristo. Esta fiesta ya no es de ustedes. Este lujo se ha derrumbado. Respiré hondo, sintiendo cómo el aroma de la casa comenzaba a purificarse de nuevo. Miré directamente a la multitud de invitados que observaban sin aliento, y luego señalé hacia la puerta. La fiesta ha terminado. Ustedes, salgan de mi casa. Mi grito hizo temblar toda la habitación. Adriana se desplomó junto a Gilberto. Los dos culpables ahora no eran más que dos sombras rotas bajo la brillante luz del candelabro de cristal. El poder había vuelto a manos de su dueña. Y el precio de la traición apenas comenzaba a calcularse en la más absoluta humillación. Me quedé allí, altiva y fría, viendo cómo su imperio de arena se desvanecía a mis pies. Mañana el sol saldría, y esta casa solo albergaría el calor de la verdad. El silencio en el suntuoso salón se rompió con un sollozo, y luego, con el ruido sordo de Adriana al desplomarse. El vestido de seda rojo que usaba para ostentar su riqueza ahora yacía en el suelo de mármol blanco como una mancha de sangre. El costoso maquillaje se corrió con sus lágrimas, convirtiendo su hermoso rostro en una máscara patética. Me quedé inmóvil como una estatua de bronce, viendo a la hija que una vez amé retorcerse en la humillación, y solo sentí asco por mi propio amor ciego, y por cómo su fachada se derrumbó en un solo suspiro cuando la verdad salió a la luz. Mamá, lo siento, me equivoqué. Mamá, por favor, perdóname, balbuceó Adriana, su voz temblorosa y quebrada por el terror. Intentó arrastrarse hacia mí, sus manos temblorosas buscando agarrar el borde de mi vestido azul oscuro, el vestido de la dignidad. Retrocedí un paso, una distancia de apenas 10 centímetros, pero era un abismo insalvable que ella misma había cavado desde aquella bofetada en el hospital. Mis manos, las mismas que una vez le cambiaron los pañales, que le cosieron la ropa, que le acariciaron el pelo cuando estaba enferma, ahora colgaban a mis costados, frías e impolutas. No me llames mamá, dije, mi voz grave y resonante en toda la sala, cortando sus súplicas como una cuchilla afilada. La madre que conocías murió esa noche en que le diste la espalda en la sala de recuperación. La persona que está frente a ti ahora es solo Isabela Montaño Ledesma, la legítima dueña de todo lo que estás pisando. Gilberto, quien hace un segundo se pavoneaba como un rey sin corona, ahora tenía el rostro tan pálido como un cadáver. Sus ojos se movían sin cesar, buscando una salida. Al ver que la policía se acercaba, inmediatamente señaló a Adriana, su voz tan cobarde que resultaba ridícula. Fue ella. Miserable. Todo fue idea suya. Yo solo la seguí. Doña Isabela, usted me conoce, yo solo quería lo mejor para la familia. Lo miré, con un desprecio absoluto creciendo dentro de mí. Gilberto, no solo eres un hombre cruel, también eres un cobarde que no merece llamarse hombre. Tu traición, es una mancha que ni el océano podría limpiar. Mi consuegra Germinda, que siempre se había envuelto en un manto de falsa moralidad, ahora intentaba forzar una sonrisa torcida. Se acercó a mí. Sus manos llenas de anillos de diamantes temblaban. Isabela, somos familia. Solo fue un malentendido entre los muchachos. No hagamos un escándalo frente a los invitados, el honor de la familia es lo primero. Me giré para mirarla directamente a los ojos. Mi mirada fría la hizo retroceder. ¿Familia? En mi casa no hay lugar para hienas con corazón de demonio. El honor del que hablas lo tiraste a la basura en el momento en que fuiste cómplice de que tu hijo agrediera a una viuda en su cama de hospital. Justo en ese momento, el abogado Tarcisio asintió a los oficiales de policía. El chasquido metálico de las esposas al cerrarse sonó, el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Señor Gilberto, señorita Adriana, quedan arrestados por cargos de agresión, fraude y apropiación indebida de bienes. Leyó el oficial con voz firme. El caos estalló. Gilberto gritaba, luchando como un animal acorralado. Adriana lloraba desconsoladamente, gritando mi nombre con desesperación mientras la policía se la llevaba. Los invitados que hasta hace poco los aclamaban, ahora se apartaban rápidamente, sus miradas llenas de asco. Los susurros comenzaron. Increíble,
Malditos. El karma existe. Me quedé en medio del salón, silenciosa y majestuosa, como quien presencia la ejecución de una sentencia. Los vi ser expulsados de la mansión, arrastrando los jirones de su arrogancia por el camino. No sentí regocijo, solo un extraño alivio, como si un tumor maligno finalmente hubiera sido extirpado después de años de dolor. La justicia puede tardar, pero siempre sabe la dirección exacta de los traidores. Me dije en silencio, mientras veía el coche de la policía alejarse por la puerta. Antes de subir al coche, Adriana me miró por última vez a través de la ventanilla. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento tardío, una última súplica. No aparté la mirada. La miré fijamente y dije, aunque ella no podía oírme, sabía que su conciencia lo recordaría por el resto de su vida. Lo que perdiste no fue el dinero ni esta casa, Adriana. Lo que perdiste fue tu propia dignidad. Y esa se quedó para siempre en el frío suelo de aquel hospital. El coche desapareció. La cruel fiesta había terminado. La mansión volvió a su silencio, pero esta vez era un silencio de purificación. Las botellas de vino caro a medio terminar, los lujosos platos enfriándose, y el perfume de los buitres todavía flotando en el aire. Me volví hacia Tarcisio y don Evaristo. Gracias a ambos. Ahora necesito que todos se vayan. Quiero estar sola en mi casa. Cuando el último invitado se fue, me acerqué a la ventana y abrí de par en par las pesadas cortinas de terciopelo para que el viento nocturno del Valle de México entrara. Miré hacia el jardín, donde la oscuridad reinaba, pero el amanecer estaba cerca. No conservaré nada que ellos hayan tocado. Mañana contrataré a alguien para que tire toda esa ropa de marca, todos estos muebles ajenos, a la basura. Esta casa necesita ser limpiada, desde el olor a perfume falso hasta los oscuros recuerdos de la traición. Respiré hondo, sintiendo mis pulmones llenarse de libertad. Mi nueva vida comenzaría desde estas cenizas. Ya no sería una madre que se sacrifica ciegamente, ni una viuda débil. Soy Isabela Montaño, y he recuperado mi honor. Es hora de sacar la basura. Susurré en la oscuridad, una sonrisa serena en mis labios. De ahora en adelante, esta casa será solo para la verdad y el respeto propio. Esta mañana, el sol de México ya no quemaba ni se sentía sofocante. Me desperté en mi propia habitación, donde cada rincón todavía huele a los recuerdos del amor y del trabajo honrado. La casa se siente como si acabara de ser limpiada después de una tormenta, tan limpia que hasta el silencio se siente clarito. Respiré hondo. Caminé descalza hacia el jardín de atrás. Me detuve frente a la estatua de piedra en la esquina del jardín, donde solíamos sentarnos a platicar cada tarde. Dejé mi taza de té y toqué despacito mi anillo de bodas en el dedo anular, el único recuerdo que guardé después de la batalla. Ricardo, amor mío, mantuve en pie nuestra casa. No dejé que la mala hierba se tragara las flores que sembraste. Pero más importante que todo, Ricardo, aprendí a quererme más a mí misma que a tratar de darle el gusto a gente que no vale la pena. Recuperé el honor para el apellido Montaño. Sonreí, una sonrisa que ya no tiene sombras. Sé que nos estás mirando desde arriba, contento porque tu leona no se rindió ante los golpes del destino, aquella bofetada en el hospital. Ahora la veo como un milagro cruel. Si no fuera por ese dolor que me partió el alma, tal vez seguiría siendo una madre invisible, siguiendo con mis sacrificios ciegos para alimentar corazones ambiciosos. Hay bofetadas que no solo nos hacen sangrar, tienen la tarea de despertar a alguien más fuerte que estaba dormido por dentro. Ahora mi vida ha dado un giro. No voy a usar este dinero para comprar ropa de marca ni fiestas tontas como hizo Adriana. Abrí una fundación para ayudar a viudas y madres abandonadas en el mismo hospital donde estuve. Quiero que Elena y las enfermeras que trabajan con el corazón tengan más recursos para cuidar a los pacientes que están solos. Quiero que sepan que la dignidad es una fortaleza que nadie puede invadir si nosotros mismos no nos rendimos. Miré hacia la puerta de la mansión, donde hace una semana me echaron como si fuera una criminal. Ahora, esa puerta solo se abre para la gente sincera. Sobre Adriana. A veces me preguntan si la odio. Solo me quedo callada. El odio es una cadena, y yo ya me cansé de estar amarrada. La perdono, no porque se lo merezca, sino porque mi alma necesita paz para seguir viviendo tranquila.
Pero perdonar no significa dejar que la traición regrese. Te perdono porque necesito ser libre, pero nunca te voy a abrir la puerta para que regreses. Hay grietas en la familia que solo se curan con la distancia eterna, para que los dos aprendamos el valor de lo que perdimos. Tomé un traguito de té. El dulce de la miel y el sabor de la canela se sintieron calientitos en el pecho. Me di cuenta de una verdad simple que toma toda la vida entender. Elegir entre un amor ciego y la dignidad propia es como elegir entre un veneno con azúcar y un agua de manantial fresca pero pura. Yo elegí la vida. Elegí mi propio respeto, mi vida. De ser una viuda pisoteada a ser la dueña de mi destino, es la prueba de lo fuertes que somos las mujeres mexicanas. Podemos ser suaves como la seda, pero también más duras que el acero cuando se meten con nuestro honor. Ahora, les quiero hablar a ustedes, los que están escuchando mi historia. Tal vez estén en la oscuridad de una traición. Tal vez se sientan invisibles en su propia casa. O tal vez las personas que más quieren les han dado una puñalada por la espalda. Pero, por favor, acuérdense de lo que dice esta vieja que ya lo perdió todo una vez. La dignidad no está en lo que otros te dan, ni en el dinero que tienes en el banco. La dignidad está en lo que no dejas que nadie te quite por nada del mundo. Tienes derecho a levantarte, derecho a pelear y derecho a vivir con la frente en alto después de cada caída. No le tengan miedo a la oscuridad, porque es ahí donde uno ve clarito la luz de su propia fuerza. No le tengan miedo a la soledad, porque a veces hay que estar sola para ver quién es un buitre y quién es un amigo de verdad. Si mi historia les llegó al corazón, si también creen que la justicia y el respeto propio son lo más valioso que uno tiene, cuéntenme su historia en los comentarios. No estamos solas en esta lucha. Y no se olviden de suscribirse al canal, no solo para ver lo que sigue, sino para que hagamos juntas una comunidad de mujeres de acero, de las que creen que la dignidad no se le presta ni se le regala a nadie. El sol ya está alto. Dejé mi taza de té. Me levanté y caminé hacia la luz brillante del jardín. Mi nueva vida apenas empieza. Y esta vez, voy a vivir para mí, con todo el orgullo de una mujer que venció la mala suerte. Mantengan siempre su dignidad, porque ese es el legado más grande que pueden dejarle a este mundo. Adiós. Y nos vemos en el próximo camino para encontrar la justicia.